Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, quiero agradecerte en esta noche, quiero rogarte que seas tú con tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, hablando a tu iglesia y enseñándonos tu palabra, Dios. Este espacio que hoy separamos para honrarte, para escuchar tu palabra. Espero, Señor, que sea un espacio que dé fruto en nuestro corazón, que tu palabra termine dando fruto en nuestras vidas. Te doy muchas gracias por tenernos aquí reunidos y enséñanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana que terminamos de ver Éxodo 19, recuerden ustedes que ellos han llegado en el peregrinaje, recuerden que hemos estado viendo desde el inicio, Éxodo significa salida, cómo terminan saliendo de la esclavitud de Egipto de 430 años, la Pascua, y avanzan, empiezan su peregrinaje en el desierto, hasta tal punto que han llegado al Sinaí, y allí en el monte de el Sinaí el Señor santifica a su pueblo y les dice que Él les va a hacer su especial tesoro, ¿no? Pero Él pide de ellos que guarden sus mandamientos, que quiere hacer de ellos una nación de sacerdotes. Recuerden que el propósito de Dios para la nación de Israel era convertirlos en unos intercesores por el resto del pueblo. Tristemente Israel no entendió, se envaneció, se enorgulleció del lugar de privilegio que Dios les puso y vemos lo que vemos hoy. Israel está desviado, Romanos 11 nos dice que es el olivo original, pero que ha sido desgajado para insertar el olivo silvestre, que son los gentiles, que somos nosotros. Hoy somos el Israel espiritual y Dios quiere que seamos sacerdotes también, ¿no? Un linaje escogido por Dios. Interesante. Hoy vamos a ver los 10 mandamientos y empezamos que aquí lo que empieza el Señor es a darles esta ley, que es conocida como la ley de Moisés. La ley de Moisés se conoce así debido a que Moisés fue su legislador, no el iniciador de la ley o no el inventor de ella, sino el legislador solamente. Entonces, cuando hablamos de la ley de Moisés, mucha gente lo único que hace es pensar 10 mandamientos, pero recuerden que son más de 10 mandamientos, son como 600 y algo mandamientos, y muy importante, cuando decimos ley de Moisés, pensamos solamente en los 10, pero en la ley está incluido lo que es conocido como el Pentateuco o la Torá o los libros de Moisés. Sí, en algunas partes, como en Alemania, por ejemplo, ellos tienen el Pentateuco, que nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos leen primera de Moisés, segunda de Moisés, tercera de Moisés, cuarta de Moisés y quinta de Moisés. Sí, el Pentateuco, la Torá. Entonces, está incluido dentro de la ley que Dios entrega al pueblo. Aunque vamos a ver esa entrega escrita, ¿sí? Una entrega que ellos van a recibir escrita, ellos ya habían recibido leyes. Si ustedes recuerdan, lo vimos en Éxodo 16, el verso 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿De qué leyes estaba hablando si aquí apenas le va a hacer una entrega? ¿Sí? Ya Dios había dado leyes a ellos, algunos había hablado, y una ley que le habló ahí antes de darle el maná, o cuando les iba a dar el maná, recuerden, era que iban a recoger el maná, ¿sí? Del día, el pan nuestro de cada día, y que el día séptimo, ¿sí? Iban a recoger 2 veces, o el día sexto iban a recoger 2 veces, para que el día séptimo era el único día que se les permitía guardar algo. Recuerden qué hizo el pueblo, desobedecieron y el Señor se enojó con ellos porque unos desconfiaban de que venía maná el lunes y decían: ¿qué tal? Guardemos el Señor les ha dicho: tomen solamente lo que van a comer, no se les ocurra guardar algo más porque inmediatamente se va a podrir. Y eso era lo que ocurría, iba a salir gusanos, no porque el maná fuera defectuoso o de menor calidad, sino porque el Señor era el que estaba en control y Él quería que ellos dependieran de Él. Entonces ellos no hicieron eso, la única forma que podían guardar era para el día séptimo, que era el día de reposo, y algunos no guardaron, ¿sí? Y otros querían guardar más para otro día. Entonces el Señor dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ese pueblo no va a querer guardar mis leyes? Aquí vamos a encontrarnos con una ley escrita, pero ya el Señor ha dado unas leyes, ha estado hablándoles a ellos que guarden estos mandamientos que Él les está dando. Los 10 mandamientos
vinieron como una respuesta de Dios al pueblo. Ellos han dicho, acompáñenme a Éxodo 19, verso 8, miren lo que ellos han dicho. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Desde el punto de vista de toda la Biblia podemos decir que la ley de Dios, la ley está viniendo como una petición, ¿no? Como algo que ellos han dicho, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y aquí el Señor empieza a darles esta ley. ¿Listo? Algo que podemos decir de la ley de Dios, tiene grandes propósitos y usos. 3 grandes propósitos y usos tiene la ley que Dios le entregó a su pueblo, y eso es muy lindo tenerlo presente. 1, alguien lo ha descrito que es como una barandilla, la cual tiene a la humanidad en el camino de la moralidad. O sea, es como una baranda que nos tiene bajo un camino de moralidad, bajo los parámetros de Dios. O sea, nos marca un lineamiento hasta dónde debemos llegar, hasta dónde deberíamos de hacer algo. Entonces, como una barandilla. Es un espejo, la ley es considerada como un espejo, la cual nos muestra fallas morales y la necesidad de un Salvador. Muy lindo, cuando tú ves la palabra de Dios, la Biblia, las leyes de Dios, estás viéndote en un espejo, donde te muestra cuán imperfecto eres y lo que necesitas cambiar. Pero número 3, la ley fue dada como una guía, la cual nos muestra el corazón y deseo de Dios para su pueblo. Es importante recordar que la ley no fue dada con una idea de que el pueblo podría ganar su salvación a través de guardarla de una manera perfecta o adecuadamente, ¿sí? Es más bien, esos 10 mandamientos fueron dados con el propósito de proteger a un pueblo, de guardar a un pueblo, de bendecir a un pueblo. Allí es el propósito y uso de la ley. Ahora, la ley se puede resumir en 2 grandes mandamientos. ¿Quién los dice? Muy bien, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense que el mundo viviera solo esos 2 mandamientos. Pues si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, imagínense, ahí está, por eso se sintetiza la ley en esos 2 grandes, porque yo no voy a codiciar el bien del prójimo, yo no voy a codiciar la mujer del prójimo, yo no voy a robar a mi prójimo, no voy a matarle, a herirlo, a dañarle. ¿Se dan cuenta? Y amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo lo amo sobre todas las cosas, pues no voy a tener un Dios ajeno, no voy a tener una idolatría, no voy a tener... Allí se resume todo. Interesante. Jesús lo dijo en Mateo 22, 35 al 40. Sí, la ley y los profetas, depende toda la ley y los profetas en esos 2 grandes mandamientos. Esta simplificación que Jesús dio allí de los 10 mandamientos no elimina a esos 10 mandamientos, sino que los cumple, mostrando el corazón y deseo de Dios para su pueblo. ¿Sí? Entonces esos 2 grandes mandamientos no está eliminando los otros 10, sino que los está cumpliendo y está mostrando el corazón de Dios para nosotros, lo que Él anhela para su pueblo. Entonces, lo más importante de esto es saber quién fue el único que guardó perfectamente esta ley, tanto los 10 como los 2. ¿Quién fue el único? ¿Quién ha sido el único? Y será el único, Jesucristo. Y por eso nosotros basamos nuestra fe en Él, porque sabemos que ninguno de nosotros queremos, lógicamente, vuelvo a decirlo, es una protección, es un cuidado, es un cerco para nosotros, pero desafortunadamente hemos violado tanto la síntesis de los 2 mandamientos, de esos 2 grandes mandamientos, como los 10 los hemos violado. Todos los que estamos aquí hemos fallado en esos 10 mandamientos. Perdón, estoy hablando por todos. Quizá hay aquí alguien que no los haya violado. ¿Hay alguien? Bueno, listo. Entonces creo que todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces Jesús nunca necesitó hacer sacrificio por su propio pecado, y eso es algo muy importante que debemos recordar. Así que pudo ser el sacrificio perfecto. Él pudo hacer, como Él nunca hizo un sacrificio por su pecado, Él pudo hacer un sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad de una manera maravillosa. Entonces su obediencia nos acredita a nosotros
a poner nuestro amor y confianza en Él, porque Él sí cumplió toda la ley y los mandamientos y todo, es en su perfección. Acompáñenme rápido a Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Dice aquí la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea, Dios tomó Dios hecho hombre, Jesucristo, se despojó, se vació de su gloria y tomó cuerpo humano y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y allí sacrificó la carne, o sea, entregó en sacrificio su vida. Y ahora nosotros, la justicia de la ley, o sea, ahorita nosotros somos cumplidores de la ley. Imagínense esto, acabo de preguntarles que si hay alguien aquí que ha cumplido la ley en su totalidad, al 100%, y todos me han dicho que no. Pero cuando tenemos a Cristo, lo que ocurre es que Él ha cumplido la ley por nosotros, o sea, la ley se ha cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que Dios nos ha dado. Y es maravilloso, y por eso es que nos damos cuenta que en el cielo van a haber pecadores, ¿sí? Y en el infierno también van a haber pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que los pecadores que van a estar en el cielo van a ser aquellos pecadores arrepentidos. Es la diferencia. En ambos lugares van a haber pecadores. La diferencia del lugar de los que estarán en el infierno y los que estarán en el cielo es que los que van al infierno nunca se arrepintieron, creyeron que no necesitaron arrepentirse, pensaron que sus obras podían salvarle, que podían cumplir la ley por sí mismos, y resulta que no, rechazaron a Cristo, la obra de Cristo, y ese es el gran asunto que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, esta es la asombrosa promesa de Dios: aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, la justicia de Dios es hecha en nosotros, por Cristo. Vamos a ver los primeros 4 mandamientos. Eso es muy importante tenerlo presente. Ahorita que les pregunté a ustedes los 10 mandamientos, algunos de ustedes lo saben en desorden, otros en orden, pero cuando vemos los 10 mandamientos tenemos que caer en cuenta de algo. Los primeros 4 mandamientos, que están de los versos 1 al 11, ¿sí? Esos 4 primeros mandamientos nos hablan de una relación del hombre con Dios, o de Dios con el hombre, y a eso le llamamos una relación vertical, ¿sí? Los primeros 4 mandamientos, que ya los dijimos, ¿cuáles son? No tener dioses ajenos, no te harás imagen de ninguno que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Y santificar las fiestas, santificar el día de reposo. 4, noten que todos van en sentido ¿a qué? A Dios. El primer mandamiento, quinto, primero con promesa, tiene que ver en sentido ¿qué? Horizontal, y el resto. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra. No vas a matar, ¿sí? No vas a adulterar, no vas a robar, no vas a hablar contra tu prójimo y no vas a codiciar, ¿sí o no? Notan que los 4 primeros son sentido vertical y los otros restantes, los 6, son en sentido horizontal. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que dependiendo cómo está nuestra relación con Dios, así mismo podrá ser nuestra relación con nuestros semejantes. Es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, acompáñenme al verso 1 y 2 del Éxodo 20 y vamos a ver primero una breve pero importante introducción de Dios antes de dar los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Cuando pensamos en los 10 mandamientos pensamos en tablas, pero aquí lo que estaba viendo era la voz de Dios hablándole a Moisés inicialmente. En esta introducción Dios establece la diferencia implícitamente de quién es Él
y los dioses que ellos habían conocido mientras estuvieron 430 años cautivos en Egipto. Además de, Dios quiere estar seguro de que ellos sepan quién es Él y que vean la diferencia de quién es Él con los dioses que ellos conocieron en Egipto, y la diferencia de quién es Él y los dioses que conocerían, ¿dónde? En la tierra donde entrarían, que es Canaán. Muy importante. Entonces, no solo hay una diferencia entre los dioses que los sacó, sino los dioses de las tierras donde ellos entrarían. Y Dios por eso está dejando muy claro: yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto de esclavitud. Siempre que Dios hace esta referencia, es bien importante porque Él les está diciendo que Él no es como esos dioses que ellos conocieron, ni como los dioses que conocerían, que es totalmente diferente. Y vamos a ver que hay 4 aspectos diferentes del Dios al que nosotros amamos, a los dioses que otros tienen o sirven hoy en nuestros días, o servían estos pueblos que estaban alrededor, que habitaban alrededor de la nación de Israel también, y que adoraban a otros dioses, entre comillas, porque no son deidades realmente, no tienen ningún poder. Entonces, antes de darles unas leyes para obedecer, Dios se asegura de que ellos tengan claro quién es Él. Noten que Él está diciendo: yo soy Jehová, el que los sacó. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hoy en día se nos dice que no importa en quién crea usted, lo importante es que crea. Pero nos damos cuenta que eso es falso. Cuando Dios lo que hizo antes de dar mandamientos, Él no está diciendo: no importa en lo que usted crea. Está diciendo: no, mira, yo soy Dios y yo fui el que te saqué a ti de la esclavitud. Ten en cuenta lo que yo quiero para ti, ten en cuenta lo que yo, Jehová Dios, voy a enseñarte. Entonces sí es muy importante el Dios en el cual tú crees. Si tú crees en un Dios muerto, pues así mismo va a ser tu relación con Dios. Si tú crees en un Dios que está vivo, que tiene poder, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, bueno, la cosa es diferente. Cuando hay situaciones difíciles, sabemos que no hay cosa difícil para Dios, ¿sí? Que Él será suficiente para nosotros. Entonces, veamos los 4 aspectos importantes de Dios que están implícitos en este capítulo. Lo primero, Dios está por encima de la naturaleza. El Dios que nosotros amamos, servimos, y el Dios al que ellos adoraban, Jehová Dios, está por encima de la naturaleza. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque los dioses egipcios estaban personificados en la naturaleza. Ellos creían en el dios Nilo, en el dios Sol. De hecho, recuerdan ustedes que muchas de las plagas que vinieron a Egipto tenían que ver con plagas que Dios mismo estaba atacando, o deidades a los que Dios mismo estaba atacando, para mostrar que no había un Dios como Él. Porque recuerden ustedes que Faraón, cuando Moisés le dijo: deja ir, Dios dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón, de una manera orgullosa, dijo: ¿y quién es Dios para que yo deje ir a este pueblo? Entonces empezaron a venir una y otra plaga, y cada plaga estaba atacando una deidad. Entre ellas ellos creían Faraón era una deidad, el Nilo era una deidad, el sol era una deidad. Entonces, una característica muy importante del Dios en el cual nosotros creemos es que está por encima de la naturaleza. ¿Y por qué es importante? Porque eso se ha cambiado de nombre. Hoy día se adora la naturaleza, y eso es lo que se conoce como el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo dice: cada criatura existente es una manifestación de Dios que adopta una forma humana, animal o vegetal. Es el panteísmo. Entonces el árbol es Dios, los animales son Dios. En cada expresión, ese es Dios y yo puedo adorar y estoy adorando a Dios. ¿Es correcto? No. Dios está por encima. Él está por encima de la naturaleza. Es el creador de los cielos y de la tierra. Es muy diferente. ¿Sí? Los egipcios adoraban a la creación de Dios, a los animales, a una cantidad de cosas. Pues déjenme decirle que estamos viviendo momentos tan tremendos. ¿Cuántos han escuchado hablar de los veganos? ¿Sí? Hay vegetarianos y veganos. Estamos haciendo, ahorita que estamos en el tema del ayuno de Daniel, ¿no? Que terminamos ahorita el domingo, si el Señor lo permite, y que Dios usó a Natalia en una visita que tuvimos para animarnos. El Señor venía hablándome hace rato de poder iniciar ese ayuno, y tuvimos un tiempo bien chévere,
y lo iniciamos. Vimos Daniel 10 y como iglesia estamos ahí haciéndole en el Señor. Pero ¿saben algo? Los veganos, más que una forma saludable de alimentarse, es una religión, es una forma de adoración. Y quiero leerles algo de lo que significa ser vegano de esta manera. O sea, no estoy en contra, vuelvo y repito, con alimentarnos saludablemente, no dice no comer ningún tipo de carne animal porque, bueno, tal cosa. No estoy en desacuerdo si usted lo quiere hacer para toda su vida, volverse vegetariano, no estoy en desacuerdo. Sí, tenga cuidado igual con cómo reemplazar esas proteínas, bueno, todo el tema, hable con el médico y todo. Pero miren lo que es. Los veganos, de alguna manera, es la filosofía y práctica de la vida compasiva. Entonces encuentra usted veganos, creo que Amparo Grisales una vez la entrevistaron y creo que ella es vegana. Y cuando ya le hablan del pollo y dicen, no, que pesar matar al pobre animalito y no sé qué, y se olvidan muchas veces lo que Dios dijo en su palabra, que le dijo a Pedro, mata y come, que le dijo a Noé cuando salieron del arca, esos animales se servirán a ti para tu sustento, ¿sí? Plantas también, habían vegetales, pero ahí, después de que ellos salen del arca de Noé, empieza a introducir lo que es la proteína animal. Dios lo introduce dentro de la dieta y ustedes lo pueden ver ahí en Génesis capítulo 9, 10, en adelante, Génesis 9. Pero el veganismo es un estilo de vida que excluye toda forma de explotación y crueldad hacia el reino animal. Estamos de acuerdo, hasta en cierta parte, e incluye la reverencia por la vida. Entonces ya se van al extremo de que esas personas no pescan, no van nunca de caza, ni pescan. Imagínense Jesús cuando llamó al equipo de sus trabajadores, ¿a quién incluyó? Pescadores. Ahí ya se cae de por sí. O sea, además lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando restauró a Pedro? Sí, le tenía una comidita de pescado y lo llamó y Pedro dijo, le dijeron, Pedro es el Señor. Y Pedro, de una manera diferente, uno lo que hace es, se quita la ropa para echarse al agua, y Pedro dice, se ciñó la ropa y se echó al agua, de una manera distinta. Y fue hasta la orilla y el Señor les tenía ahí unos pescaditos asados y todo el tema. Ahora, vemos que bíblicamente está bien alimentarnos de esa manera, pero los veganos, si ustedes se dan cuenta, ellos excluyen la carne, el pescado, las aves, los huevos, la miel, la leche animal y sus derivados, y promueve el uso de las alternativas de derivados, todo lo que sea alternativa para no consumirlo animal, entonces consumirlo vegetal. Entonces, con esa definición se puede observar que el veganismo es mucho más que un simple asunto de dieta saludable, porque ellos hablan ya de la reverencia por la vida. Claro, nosotros no estamos de acuerdo, yo personalmente no soy vegano, no soy vegetariano, ¿sí? Pero soy más tirado como a lo argentino, a la parrilla argentina, a caníbal me encanta, pero no, dice uno dentro. Ahora, el problema es el orgullo del hombre, o sea, como para abrir y cerrar el paréntesis, el problema de por qué hay que cambiar la dieta, no es por lo que Dios hizo, sino cuando el hombre pone su mano. Entonces se da cuenta uno que a muchos animalitos, para que pesen un poco más, les dan cierta cosa, para que en el momento de la venta pesen más, los inyectan. Entonces es el hombre ahorita vamos a ver estas dos deidades, es tremendo, por el materialismo, los animalitos solitos, silvestres, usted lo puede coger, matarlo, asarlo. Lo que no estamos de acuerdo es, por ejemplo, la plaza de toros, con un animalito y una cevicia y hacer todo ese tipo de explotación. Ahí sí no, el Señor lo hizo, vaya, gánese la vida a través de la pesca, coge animalito, pero es para que lo lleve uno al sartén, ¿sí o no? No es para jugar con el animalito ni nada de esas cosas. Entonces creo que tenemos claro esa parte, pero los veganos se dan cuenta, terminan adorando a las criaturas. Ojo con esto, Romanos 1 dice, terminan adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces Dios está diciendo, una breve introducción, antes del primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos,
les quiere dejar claro quién es el Dios que los ha sacado de la esclavitud de Egipto. No es un Dios, no es un animal, no es una cosa, no es una fuerza, es un Dios personal, que vamos a verlo, y no es, está por encima de la naturaleza. Primer aspecto. Segundo, nuestro Dios es personal, como les decía. No es una fuerza sin personalidad, como enseñan los testigos de Jehová, la fuerza impersonal del Espíritu Santo. No, es un Dios totalmente personal, se relaciona, se comunica con el hombre de una manera entendible. Dios tiene una mente, una voluntad, una voz y mucho más que eso. O sea, tenemos a un Dios personal, un Dios por encima de la naturaleza, ¿sí? Entonces, también Dios es bueno. Algunos cuestionan la bondad de Dios, pero Dios es bueno en su carácter, nos ama, ama su creación. Muchos critican o cuestionan la bondad de Dios cuando se habla acerca del infierno, cuando se habla acerca de un castigo. Dice, yo no puedo creer que un Dios bueno pueda enviar a alguien al infierno. Es que Dios no quiere enviarte allí. Para eso ha provisto una solución, es su Hijo. ¿Lo vas a tomar o lo vas a rechazar? Es un Dios maravillosamente bueno que hasta dio a su propio Hijo para que la humanidad pueda ser salva por Él. ¿No les parece a ustedes maravilloso? Pero Dios es bueno y le hizo un bien a Israel. ¿Qué bien le hizo Dios a Israel? 430 años comiendo pan de dolores, abusados, torturados, maltratados, esclavizados, de todo lo que usted pueda pensar, estaban viviendo. Nacían en cautiverio. Me parece una de las cosas terribles de ir a la cárcel de máxima seguridad y visitar a esas mujeres que están allí, que vamos a la sala de maternas, ver mujeres que piden su visita conyugal con alguien que se chatearon ahí con toallas, se chatean de celda a celda, piden visita conyugal, tienen un hijo, traen un hijo al mundo y nacen esos niños en cautiverio y pueden estar ahí durante 3 años. No hay un espejo, ese niño nunca se ha visto el rostro y algo terrible. O sea, la esclavitud es algo terrible y Dios fue bueno al sacar a este pueblo de 430 años de esclavitud, de comer pan de dolores. Ahora, cuarta también, aspecto diferente del Dios nuestro, del Dios que estaba sacando a este pueblo, al Dios que adoraban los egipcios y todos los pueblos que estaban alrededor. Primero, Dios está por encima de la naturaleza. Dios no es el sol, la luna, no, Dios creó el sol, la luna y le adoramos, le damos gracias por el sol, pero no adoramos al sol, lo adoramos a Él. Dios es personal, se relaciona contigo, tú puedes orar a Él y Él te escucha. Es un Dios personal. Número 3, Dios es bueno. Esas culturas pensaban que Dios era impersonal y nunca podían relacionarse a Él. Número 3, Dios es bueno. Y 4, Dios es santo. Él es diferente a los supuestos dioses de los paganos y por lo tanto Él espera que su pueblo sea diferente. Y aquí le dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de Dios demandarles algo a ellos, ¿saben qué está diciendo Dios aquí con esto? Yo soy el Dios que te saqué. Antes de demandar algo de ellos, de pedir algo de ellos, Dios le está mostrando quién es Él y lo que Él ha hecho por ellos. Y ¿saben? Esto nos habla de algo muy especial. Debido a lo que es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, Él tiene el derecho de decirnos lo que debemos hacer y nosotros tenemos la obligación de obedecerlo. ¿Qué decimos nosotros como padres a nuestros hijos? Nosotros usamos esta premisa a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están rebeldes o dicen algo, simplemente por lo que yo soy para usted, ¿quién soy yo para usted? ¿Sí? Usted está en la obligación de ¿qué? De obedecerme. Si lo hacemos con nuestros hijos, ¿qué más Dios? Por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, nosotros estamos en la obligación de obedecerle, pero igual Él quiere que lo hagamos por amor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Saben algo? Nosotros lo único que hacemos es responder al amor de Dios. La iniciativa siempre ha sido de Dios, de enamorarnos, de cautivarnos, de mostrarnos su gracia. La iniciativa siempre ha sido de parte de Dios. Muy lindo.
Primer mandamiento que vamos a ver esta noche, el único mandamiento que vamos a estudiar esta noche. Quedamos pendientes de estudiar los 9 restantes. Pero primero está en el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos psicólogos han dicho que a sus hijos no deben decirles no. ¿Han escuchado eso? No le diga al niño no porque lo traumatiza. Si ustedes se dan cuenta, Dios, como el experto en pedagogía, nos entrega mandamientos y lo primero que le dice a sus hijos es no, no y no. Porque realmente Él quiere protegernos. Ahora, si usted no le dice a su hijo no, él sí se va a traumatizar. Pero el pecado es lo que traumatiza a nuestros hijos realmente. Pero el no es una protección, es un amor. Y lo primero que le dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué creen ustedes que es el primer mandamiento que Dios da al hombre? ¿Saben algo? Dios sabía lo que estaba diciéndole a la nación al darles este primer mandamiento, debido a que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros, los seres humanos, luchamos, usted y yo, luchamos, ¿sí? En nuestro corazón, lo que tratamos de dar una fábrica de ídolos, de buscar algo tangible en quién creer, en qué creer. Y eso es lo que el Señor está diciendo, no van a tener dioses ajenos delante de mí. En los días del antiguo Israel hubo una gran tentación para adorar a los dioses locales. ¿Cuáles eran los dioses locales en los cuales ellos iban a entrar? Acababan de salir de unos dioses que eran los egipcios, adoraban al sol, bueno, todo eso que acabo de mencionar, pero iban a entrar a ver que esos pueblos tenían unos dioses locales que ustedes ven a través de la Biblia, en la historia. Hay 2 dioses grandes de donde se desprenden todo lo que es la idolatría y todo esto, y el primero de ellos es Baal y el segundo es Astarot. Uno ve que todo el tiempo cuando está el periodo de los reyes, uno dice que el rey tal iba y destruía los Baales. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han leído? Baales y Astarot. Resulta que Baal era el dios del clima y del éxito financiero, y Astarot era la diosa del sexo, romance y fertilidad. Promovía en cierta parte la inmoralidad. ¿Saben? Estas mismas deidades de tiempo atrás, miren, de civilizaciones tan antiguas, se ven en nuestros días, pero con diferente nombre. ¿Cuál creerían ustedes que es el dios que reemplaza hoy a Baal? Materialismo, el amor por el dinero. En esa época era el dios del clima y del éxito financiero. Hoy el día es amor por el dinero, el raíz de todos los males, el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Ahora, ¿el dinero es malo o es bueno? ¿El dinero es malo o es bueno? Ninguna de las dos. El dinero es amoral. El dinero es como un cuchillo. Un cuchillo es bueno y es malo. Con ese cuchillo yo puedo untar unas deliciosas mermeladas de frutas, puedo untarlas al pan, pero con un cuchillo, con ese mismo cuchillo puedo matar a alguien. El dinero es amoral. El dinero es un vehículo que usamos, pero ¿cómo lo usamos? Es el uso que tú le das. Entonces Baal y Astarot lo hemos representado en nuestros días en el materialismo y en la inmoralidad sexual. ¿No les parece a ustedes curioso que en cada noticiero no dejen de nombrar en todas las noticias? Vivimos en tiempos tan difíciles que no existe un noticiero donde no se diga y fulanita de tal declaró ser lesbiana, y la congresista tal dijo que era, y el fulanito de tal están luchando por los homosexuales y están diciendo que van a adoptar niños y que se aman y que se quieren mucho. Y ya vieron el escándalo que pasó con la declaración de Monseñor que dijo acerca en un foro de lesbianas, de homosexuales, y que fue terrible lo que dijo, que alarmó a todo el mundo, porque siendo un líder espiritual, ¿cómo dice una cosa de esas? Donde dice, eso no es pecado, y que se amen. Yo le digo a los homosexuales que se amen y que tengan hogares bonitos y que sean fieles. ¿Cómo se le ocurre una cosa de esas? O sea que Dios fue malo al destruir a Sodoma y Gomorra. No es un pecado, el homosexualismo no es un pecado moderno, señoras y señores. Es un pecado antiguo. Pero se dan cuenta cómo los pecados son
los pecados que cometemos hoy son igual de antiguos, pero Satanás sí ha hecho un excelente trabajo. ¿Y saben cuál es? Mimetizar esos pecados o cambiarles de nombre. Y ese Baal y ese Astarot lo tenemos en nuestros días, el Dios del consumismo, el Dios del materialismo. ¿Sí? El mundo, hogares perdiéndose por el consumismo, hogares perdiéndose por el materialismo, hogares perdiéndose por la inmoralidad sexual, hombres engañando a sus esposas, mujeres dejando a sus esposos para irse con otra mujer, y bueno, cantidad de cosas, y todo tiene que ver, las películas, todo tiene que ver. Lo que salió de Sofía Vergara hace poco, tuvo una película, hizo una película, y el boom o lo más relevante de todo fue que en una escena tuvo que besarse con otra chica, y desde ahí son las mejores amigas. Sí, pero entonces ella se va a casar próximamente, pero todo tiene que ver con esa inmoralidad sexual en la cual nuestros hijos están bombardeados todo el tiempo. Baal y Astarot, no es nuevo, señores, es algo muy viejo, pero debemos de decir que Satanás ha hecho un muy buen trabajo, haciendo que la humanidad abrace la inmoralidad sexual como lo es el homosexualismo y el lesbianismo, que va en contra de la naturaleza, tremendo. Pero el mundo lo abraza. Y número dos, todo lo que tiene que ver con el dinero, el amor al dinero, gente matando a otro por dinero. Increíble, pero es lo que estamos viendo. Entonces por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben? El amor al dinero es una deidad, y todas estas deidades luchan en nuestro corazón para entronarse en nuestras vidas y ocupar el primer lugar. Y recuerden que la palabra nos dice debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Muy importante. Entonces, Jesús no debe ser agregado a nuestras vidas como un accesorio más, sino que debemos rendirnos completamente a Él. Es lo que significa ese mandamiento. No tener dioses ajenos significa, muchas personas creen que cuando nos convertimos al cristianismo es invitar a Jesús de alguna manera a ser parte de nosotros, y Él termina siendo un accesorio más, pero realmente lo que significa el cristianismo es una vida total de rendición a Él. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. Habla de una muerte, habla de una rendición de nuestro ser, y que Él sea quien controle nuestra vida. No significa que Jesús sea un accesorio más, donde Jesús, siéntate ahí y no te muevas, no digas nada, no me censures. No, yo me rindo a Él. ¿Y cómo sé que me rindo a Él? Pues ya Él ha hablado en su palabra y quiero honrarle y obedecer lo que su palabra nos dice. Muy importante. Entonces, tener un conocimiento de Dios y no vivir bajo esa verdad es idolatría. Un ejemplo de esto, cuando decimos creer en un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y santo. ¿Cuántos de aquí creen en un Dios omnipresente? ¿Creen que el Dios en el que creemos es omnipotente? Que todo lo puede. ¿Es claro o no? No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es omnisciente? Todo lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios es omnipresente? Amén. Muy bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios es santo? Amén, estamos de acuerdo. Qué lindo, ¿no? Todos estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué no vivimos bajo eso que decimos profesar? Porque cuando pecamos o cuando vamos a pecar, sabemos que vamos a hacer algo malo, ¿por qué hacemos esto? Cuando se nos olvida decir, Señor, me estás viendo. No actúo como si Él estuviera presente, no actúo como si Él todo lo sabe, y no actúo como si Él es omnipotente, y nos dejamos llevar por ciertas situaciones que negamos eso que confesamos decir. Él todo lo puede, Él todo lo sabe, ¿sí? Es un Dios maravilloso. Entonces, la Biblia en todo su contexto reprende la idolatría. Primera de Corintios 6, 9 al 10, no busquen por tiempo, ya estamos terminando, pero dice que los que practican la idolatría no heredarán el reino de Dios. O veamos solamente ese pasaje, acompáñenme a Primera de Corintios 6, 9 y 10. Recuérdate, no tener dioses ajenos. Primera de Corintios 6, 9 y 10.
Tremendo como Pablo dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué significa errar? O sea, no se confunda, no se engañe. Miren lo que dice. Ni los fornicarios. ¿Qué es fornicación? Es astarot, todo desorden sexual, ¿sí? Antes y después del matrimonio. Viene la palabra en el griego porneia, donde viene la pornografía, o tener, sí, pornografía, todo ese desorden sexual. Fornicarios ni los idólatras. Miren, siempre que vean la lista de pecados, eso es un dato tremendo. Siempre que encontramos la lista de pecados, nos encontramos que está la fornicación, y siempre que está la fornicación, seguido a la fornicación, está la idolatría. Porque la idolatría es una forma, una especie de una fornicación espiritual. ¿Me hago entender? Es decirle, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, solo no tengo dioses ajenos, pero cuando confío en mi dinero, pues ese está haciendo una idolatría. Cuando todo lo que quita mi mirada de Dios es idolatría. ¿Se dan cuenta? Y está ahí muy seguidito. Sigamos, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Me encanta porque cuando uno lee hasta ahí, uno diría, bueno, entonces ninguno de nosotros va a ir. Pero miren lo que dice el verso 11, y esto erais algunos, pasado. Por eso les decía el domingo que cada uno de nosotros somos un ex alcohólicos, ex marihuanos, ex borrachos, ex mentirosos, cada uno de nosotros, si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Éramos esto, pero ya fuimos lavados y ya fuimos santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Importantísimo. La idolatría es algo que no debemos practicar. ¿Por qué? No erréis, dice la palabra. ¿Qué es idolatría? Todo lo que me quita mi mirada de Dios. El primer y el segundo mandamiento están ligados. No tener dioses ajenos. En el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, y terminas adorando, venerando, ¿sí? Porque es algo que a Dios no le agrada. Como si Él estuviera ahí, como si te escuchara, como si te viera. Donde tú le prendes una vela, cuando Dios es luz para ti, Él no necesita que tú le alumbres, necesitas que Él te alumbre a ti. ¿Sí ves cuán diferentes? Y los dos están relacionados. Lo primero es, no tendrás dioses ajenos. Idolatría, ¿qué dice? Erra el que practica la idolatría y piensa que va a ir al cielo. Número 2, Gálatas 5:19 lo presenta como una obra de la carne. Número 3, no deberíamos asociarnos con idólatras. ¿Y con qué clase de idólatras? Hay muchos idólatras en el mundo, pero ojo, hay muchos que están haciendo idolatría ignorando lo que están haciendo porque no han sido enseñados. Pero un hombre, una persona que se llame cristiano y esté en idolatría, dice la palabra, ni con él se asocie, ni con él se junte. Interesante, ¿no? Porque si no, nos tocaría no hablar con nadie. Pero lo que está diciendo, hay gente que lo está haciendo de una manera incorrecta, ignorante, pero de todas maneras está desviado. Entonces yo le puedo decir, mira, eso que estaba haciendo es incorrecto, y le muestro en la palabra. Los primeros 10 mandamientos nos lo dicen. Pero dice, no debes asociarte con cualquiera que llamándose cristiano sea idólatra. O sea, alguien que diga soy cristiano y su corazón está más inclinado al dinero, a imágenes. Bueno, ¿cuánta idolatría puede existir? No debería asociarme con él. Entonces, es posible que el creyente no tenga dioses ajenos enfrente físicamente hablando, pero sí tenerlos en el corazón. Es posible que tú y yo no tengamos una imagen en nuestra casa de algo, de un santo o algo que es incorrecto. La próxima semana lo veremos, pero es probable que aunque no tienes eso físicamente, lo tienes en tu corazón. Terminemos con ese pasaje. Ezequiel 14:3.
Ezequiel 14:3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos, ¿dónde? No dice la cocina, la sala, no, en su corazón. Y es el lugar donde él quiere tener la totalidad de nuestra vida. Porque el corazón de toda guardada, de toda cosa guardada, es el corazón de él, mana la vida. Y entonces si en mi corazón está la idolatría, pues va a haber una dualidad cuando yo tenga que obedecer, cuando tenga que hacer algo, no sé a qué obedecer, porque hay otro Dios ahí entronado, un Dios condescendiente ahí, un Dios en minúscula, un Dios, entre comillas, no tiene poder, pero estoy siguiéndome a él. Y dice, hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Entonces, ¿saben qué es lo triste de esto? Que estamos viendo el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben qué es lo triste de este mandamiento? Que aunque el Señor les dice, miren, quien les estaba ordenando esto fue quien los sacó de la esclavitud de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de esa esclavitud. Y luego le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Veremos más adelante qué es lo que van a hacer. Cuando Moisés se demore allá arriba en el monte, ¿qué es lo que van a hacer? El becerro de oro, una imagen que habían aprendido en Egipto. Y lo peor de todo, le dicen a la imagen, cuando la terminan, dicen, hey pueblo, este fue el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. El Señor le acaba de decir, o sea, les dice, hey miren, yo soy el Dios que los sacó, nadie más los sacó. No fue la Pachamama, no fue la madre Luna, no fue la madre Tierra, no fue el santo, el zancudo, no fue Sancocho, no fue ellos, fui yo. Pero entonces lo hacen y se ven tentados y dicen, hey, Israel, adoren el Dios que los sacó ustedes de la esclavitud de Egipto. Qué triste. Y saben, nos parecemos mucho a este pueblo. Y Dios nos dice algo y patinamos muchas veces, pero necesitamos honrar al Señor. Hoy hemos visto 4 aspectos diferentes implícitos cuando Dios habla a ellos. Que Dios es diferente a ese pueblo, a los dioses de ese pueblo que ellos conocieron de Egipto y a los dioses de los pueblos donde los introduciría. 4 cosas distintas. Nuestro Dios está por encima de la naturaleza. ¿Qué más? Nuestro Dios es personal. ¿Saben? Para los griegos, para la gente que estaba ahí, para los mismos judíos, una cosa cuando Jesús enseñó a orar con el Padre Nuestro, para ellos fue terrible, o sea, les volcó su mente, Padre Nuestro, o sea, yo tengo una relación con Él. Para los griegos, para todas esas deidades mitológicas griegas y todo eso, Dios era por allá, lejano, no tiene una relación con el hombre, nuestro Dios tiene una relación con nosotros. Tercero, Dios es bueno, ¿sí? Le hizo bien al sacarlos de Egipto, nos hizo bien al sacarnos de nuestra esclavitud. ¿Cuál era nuestra esclavitud? ¿Cuál era el pecado del cual éramos esclavos? Un vicio, algo en lo cual Él nos dominaba. Y cuarto, nuestro Dios es distinto, es Dios santo. Dios quiere que su pueblo, que nosotros marquemos una manera diferente de pensar, una manera distinta de actuar, de proceder al promedio del pueblo que está afuera. No creernos más que el pueblo que está afuera, pero sí mostrarles el camino, la verdad y la vida que es Jesús, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, a través de nuestros pensamientos, de la forma que actuamos, procedemos. Dios quiere que seamos diferentes porque Él es diferente. Amén. Muy importante. Y primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? No se nos va a olvidar. Es que no codiciarás, ay Señor. No tendrás dioses ajenos. Pero no fue la que está diciendo aquí, no tendrás dioses ajenos. Bueno, Señor, gracias por esta noche tan linda, gracias por hablarnos con tu palabra. Señor, es bien especial entrar a estudiar este decálogo de tus leyes, Señor, y de ahí se desprenden la ley, los profetas y el resto de mandamientos, Señor. Gracias porque la ley tiene el propósito de guardar nuestra vida, de desviarnos, tiene el propósito de cuidarnos, tiene más ese propósito que el hacernos infelices o desdichados, como algunos quieren ver tu palabra, como una cantidad de prohibiciones
sin sentido, cuando realmente eres un Padre amoroso que quieres cuidarnos y quieres que seamos diferentes, porque tú eres diferente, tú eres un Dios santo, y ayúdanos a vivir en esa santidad y mostrar esa santidad en el diario caminar, más que algo místico, que nuestra santidad se note con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con las personas con las que compartimos, más que una forma de hablar con un tono diferente o algo, es la profundidad, las palabras que podemos decir que pueden edificar al oyente. Señor, te pido que nos permitas en nuestro corazón darte el primer lugar, que seas tú entronándote en nuestro corazón, y que no tengamos ningún otro Dios como Baal, como Astarot, amor al dinero, alguna desorden sexual por ahí. Y si lo hay, Señor, que podamos arrepentirnos en esta noche y entregarlo delante de ti. Gracias por bendecirnos, por darnos este estudio de tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, quedamos despedidos en esta noche. Recuerden los anuncios, mañana tenemos oración. Si han guardado sus diezmos ofrendas, al final está el folí. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga ricamente.